El gran desafío de los países no es solo producir riqueza, es distribuirla. Creo que la distribución desigual, tan desigual de los bienes es un problema social. Que el tema de la desigualdad no es un tema que surge, como muchos han dicho, con este sistema, no. No, claro. Es más rico. De hecho, Estados Unidos es más rico y no redistribuye. Sí redistribuye. No, sí, no tanto como Alemania. Bueno, no. Sí, el punto al que quiero ir, de nuevo, es el siguiente. No es así. Ya, podemos volver a discutir, digamos, si redistribuye más. 57% del gasto del gobierno federal es para derechos sociales. 57%. Okay. Bienvenidos una vez más al canal de Jowilini, el cafeinómano. El día de hoy, chicos, les tengo un debate muy interesante entre un sociólogo, quien es un zurdo llamado Eduardo Galaz, versus uno de nuestros intelectuales de derecha favorito. Estamos hablando de Axel Kaiser, quien ha ejercido de abogado y además es profesor universitario en Chile. En este tema sobre la distribución, uno de los temas que más le encanta a los zurdos, ya que sabemos que por naturaleza propia a los zurdos no les gusta trabajar, son vagos, la mayoría de ellos, por lo cual les encanta distribuir e igualar a todos para hacernos igual de pobres. Y creo que este tema, el de la distribución de la riqueza, uno lo podría encarar de muchas formas y en niveles muy distintos según habitualmente uno podría explicar, digamos, el punto con el que quiero partir es el siguiente. Creo que la distribución desigual, tan desigual de los bienes es un problema social y de hecho es la base de muchos problemas sociales, pero no estoy seguro de que Axel esté de acuerdo con eso, entonces creo que esto puede forzar a conversar desde muy atrás. Entonces, efectivamente, lo que voy a hacer no es tanto hablar de cómo se resolvería este problema, digamos, que están constatando, porque como ustedes pueden haber visto en el video, prácticamente todas las personas que aparecen ahí asumen la posición normativa, digamos, de que este escenario está muy mal, digamos. O sea, los campesinos, la gente que vivía, por ejemplo, en San Felipe en la década de 1850, cuando viajaba a Santiago decía voy a Chile. La élite chilena está conformada en su núcleo por familias que son descendientes de campesinos. Entre ellos tejieron un tejido social bien tupido que les permitió crear un estado, por ejemplo, antes que sus vecinos. Les permitió, digamos, incluso derrotar militarmente a sus vecinos, que eran mucho más ricos, pero que no tenían una unidad. Es un universo, yo diría, católico, moralmente, digamos, bastante riguroso, importante, digamos, el matrimonio, el parentesco muy potente sobre el cual esta élite se asienta, y esto ocurre durante todo el siglo XIX, digamos. Y ya cuando Chile nace como país independiente, arrastra ese legado de polarización social, en el fondo portando todavía un legado que viene desde 1541. Chile nació desigual. El gran desafío de los países no es solo producir riqueza, es distribuirla. Y que es el modo en que la distribución de la riqueza se inserta en otros hechos sociales y en concreto en la distribución del poder. Digamos, me parece interesante como motivo de la discusión el que acá la riqueza no es el único bien que se distribuye desigualmente en Chile, digamos, ¿no? Y esto es evidente. La riqueza, la invitación que me había hecho a mí Juan decía distribución de la riqueza, pero una vez que vi el video fue como, hey, acá hay algo más que la distribución de la riqueza. Creo que yo soy sociólogo y hay al menos dos bienes más que es súper importante constatar que se distribuyen desigualmente en Chile y son de una parte el poder. Podríamos definirlo después con más precisión, pero poder entenderlo como la capacidad, digamos, de influir en el curso de nuestra vida común. Y por otro lado el prestigio, ¿ya? El prestigio también definido provisoriamente como la valoración social que se tiene de cada persona. Muchas gracias por la invitación. La verdad, yo venía también a una conversación, pero cuando me enviaron este video me obligaron a trabajar. Entonces hice un PowerPoint, son tantos los... Mira, fíjate que no se ve, así que trabajé parece que en vano, pero bueno, puede pasar. No sé si pones la próxima, ¿me puedes poner la próxima? Porque tal vez ahí se ve la próxima. Ya, eso sí se va a ver. A mí me obligaron a trabajar porque, no sé qué les pareció a ustedes, pero si se fijan, el video claramente tiene un sesgo. O sea, el video tiene un sesgo ideológico que es evidente.
De todos los entrevistados en el video, no hay ni un liberal, son todos de izquierda, ¿no? Hay 3 marxistas, que no digo que esté mal, digo que simplemente está completamente sesgado. Y a mí me parece que hay puntos interesantes que yo rescato, por ejemplo, que ellos reconocen que las desigualdades que hay hoy día en Chile no tienen nada que ver con lo que ellos llaman el modelo neoliberal, entre comillas neoliberal, concepto que yo no comparto, porque creo que es un sistema de economía social de mercado, basado en principios de libre empresa, obviamente. Pero ellos dicen, no, si Chile siempre ha sido desigual, esto fue con un sistema de sustitución de importaciones estatista, con un sistema de colonia, con un sistema socialista, que fue el que tuvimos con el experimento de la Unidad Popular, y después sigue siendo. O sea, y a mí me parece bien reconocer eso, que el tema de la desigualdad no es un tema que surge, como muchos han dicho, con este sistema, no. Y lo dicen ellos, lo dice Gabriel Salazar, o sea, es un tema que está anclado en profundas raíces históricas de Chile, ¿ya? Los zurdos son expertos en detectar, pero yo diría más que detectar, en generar molestias e inconformidad en nuestra población para que empiecen a fabricar derechos de esto y derechos de aquello. Pero para nada ellos tratan de incentivar la iniciativa individual. Y más adelante en este mismo debate veremos cómo Kaiser le plantea cara sobre estos temitas. Lo que sí creo yo, y quiero plantearles, es un poco una perspectiva general, antes de entrar al tema en particular, y de la pobreza y de lo que es la riqueza. La pobreza es la situación y la condición natural del ser humano, ¿ok? Cuando hace 1000 años, 50.000 años no existía este edificio, no existía esta ropa, no. La condición natural del ser humano es que no hay nada de lo que hemos creado con nuestra inteligencia y con nuestro, ¿no es cierto?, saber. No existe la ropa, eso no está dado, tenemos que producirlo. O sea, la miseria es la condición natural. Cuando esta frase, que yo los invito a leerla, ¿no? La burguesía desde su advenimiento apenas hace un siglo ha creado fuerzas productivas más variadas y colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en su conjunto, o sea que en toda la historia de la humanidad. La subyugación de las fuerzas naturales, las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los teléfonos eléctricos, la roturación de corrientes, etcétera, la canalización de ríos, las poblaciones surgiendo de la tierra como por encanto. ¿Qué siglo anterior había sospechado que semejantes fuerzas productivas durmieran en el seno del trabajo social? La revolución industrial es lo que permite que nosotros existamos hoy día y que vivamos con la calidad de vida que tenemos. ¿Quién dijo esto? Próxima slide, ¿me puedes poner la próxima slide, por favor? Esto lo dicen nada más ni nada menos que Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista. Engels y Marx reconocieron perfectamente, ¿no es cierto?, que el capitalismo, la revolución industrial, claramente había transformado el mundo en un sentido de mayores riquezas, mayor control sobre la naturaleza y todo eso. Que eso nunca se había visto en la historia. Ellos tienen una teoría de por qué el capitalismo va a colapsar después, que resultó equivocada, ¿verdad? Pero ellos identificaron que la burguesía efectivamente había transformado el mundo y había logrado un salto cualitativo, cuántico, gigantesco. O sea, ellos se dieron cuenta de esto. O sea, supongo que nadie los acusará de neoliberales a Marx y a Engels, me imagino. Pero ellos lo reconocieron. Hoy en día una persona que trabaja en la construcción o vendiendo empanadas, según qué país, porque obviamente en un país comunista ni siquiera esto te permiten, eso de comerciar, eso de querer acaparar y con tu gran egoísmo, pues no vamos a permitir esto. Pero la cuestión es que gente normal pueden salir adelante y ya la clase trabajadora en los países donde hay libre mercado, pues su más grande preocupación, créame zurdito, no es hacer la gran revolución. La presentación de Kaiser es mucho más rica, es más larga, pero acuérdense muchachos que esto es un resumen de un gran debate que tuvieron estos dos. Gracias. Este es Joseph Ramos, está entrevistado en el documental. Y a mi juicio está sesgadamente entrevistado en el documental, porque si leyeran bien a Joseph Ramos, se darían cuenta de que Joseph Ramos, cuando efectivamente habla de la desigualdad, pero trata de explicar, cuando explica las causas de por qué y las soluciones a la desigualdad, no tienen nada que ver con lo que ustedes podrían pensar. Porque evidentemente es cierto que hay un problema de distribución de ingresos autónomos. ¿Qué es lo que son los ingresos autónomos? Los ingresos que tú eres capaz de generar con tu propio trabajo. Si tú en Chile sumas las transferencias del Estado, y eso lo dice Joseph Ramos, y traje el paper de él aquí, para que vean que no estoy engrupiendo. Si suman las transferencias del Estado, la desigualdad, ¿no es cierto?, pasa a ser más similar
al promedio de países europeos. Ahora, pero nosotros no queremos que la gente se iguale a través de que el Estado le regale cosas. Lo que queremos es que se iguale porque es capaz de producir, ¿o no? Que es capaz de trabajar y salir adelante y sacar adelante a su familia. Que fue un proyecto neoliberal, se aplicaron instituciones neoliberales. Yo creo que no existe ni va a existir en ninguna parte, porque creo de hecho que es imposible implementar, porque creo que es básicamente una ideología que tiene demasiados baches antropológicos como para ser realizable en algún lugar del mundo, eso que se llama como el mundo de los Chicago, pero que obviamente son instituciones que de alguna manera configuraron a la organización política de Chile, pero que no produjeron la desigualdad. El problema no pasa por ahí, el problema es que es absolutamente incapaz de ver la radicalidad del problema porque sigue interpretando todo en términos económicos. Justo en este puntito le tengo que dar algo de razón a este zurdo, ya que en verdad pasaron muchísimos años, muchísimo tiempo para que la derecha despertara un poco y nos metiéramos en la batalla cultural, ya que no todo es mostrar las gráficas, mira que bien va Chile, mira que bien van estos países que aplican el libre mercado, cuando no todo es dinero, señores. Y con grandes autores como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, etcétera, la derecha también tenemos nuestros cuentos y no todo es cuenta. Por eso es tan importante que la gente de a pie de calle, que la gente normal den sus opiniones y participen en la batalla cultural. El cristiano evangélico, el católico, el protestante, en fin, la gente normal que quieren ver a sus países crecer sin ninguna de esas ideologías raras. Tú dices que la condición natural del ser humano es la pobreza. Ahora, y pones muchos datos para decir que la vida, digamos, de los noruegos en 1850 era lo que hoy día llamaríamos extrema pobreza. Ahora, nosotros hoy día a una persona que no tiene agua potable, que no tiene sistema de alcantarillado, que no tiene luz eléctrica, nosotros decimos que es una persona pobre. Cleopatra, digamos, no tenía ni sistema de agua potable, ni alcantarillado, ni luz eléctrica. Cleopatra era pobre y yo digo enfáticamente, Cleopatra no es pobre. Era más pobre que nosotros. No era más pobre que nosotros porque la pobreza es de hecho un dato relacional. La pobreza no es una cuestión material, es una cuestión social. ¿Y en qué sentido la pobreza es una cuestión social? En que tiene un contenido simbólico que esto no capta, y contenido simbólico significa salir de mi casa y saberme despreciado, digamos, saberme irrelevante. Un haitiano, pónganle los atributos que quieran, así, un inmigrante haitiano, transexual, que se prostituye en la estación central y que está en este momento intentando como conseguir algún cliente. Créame que hay una probabilidad bastante ínfima de hallar a un haitiano transexual. La verdad es que no nos movemos en estos términos, mi hermano. Soy haitiano de sangre, nací en Panamá, por lo cual obviamente también soy panameño. Pero casi toda mi familia es haitiana, la piel y el acento me delata casi siempre. Pero bueno, simplemente quise comentar esto porque me pareció curioso que utilizara al pobre inmigrante haitiano que cuando llega a Chile son de los que más trabajan y se mueven en la vida como puedan. Ese gallo es más rico en términos materiales que Cleopatra, es más rico, ¿ya? ¿Es de hecho en términos sociales más rico que Cleopatra? Y yo les digo, no, es más pobre. Porque de hecho la pobreza no es un dato material. Y estas cifras, a ver, que yo no las voy a desdeñar del todo tampoco, porque obviamente los incrementos en la producción de riqueza son significativos porque nos permiten acceder a ciertos bienes que son importantes. El punto es que son procesos dinámicos en que lo material se combina con cuestiones relativas al poder político, insisto, y al prestigio social, y el incremento en mi capacidad de acceso a bienes materiales no implica abandono de la pobreza, si es que simultáneamente yo me vuelvo una persona más desprestigiada, más desintegrada, más incapaz de organizar la vida política. Los números, claro, influyen. Es una base sólida que está ahí, que uno la ve y son cosas ciertas. Pero yo no creo que la solución vaya por el tema de la riqueza. Si uno aumenta y sigue, ya vamos a poder seguir teniendo todo más plata, pero eso no te va a dar la satisfacción que la gente quiere. El descontento que existe ahora no es porque hayan problemas de tercer mundo actualmente acá en Chile. La mayoría de la gente, ya nadie se muere de hambre, todos tienen agua potable, todos tienen acceso a la educación, la mayoría. Entonces el problema, más que seguir ganando plata o juntando riqueza, es el descontento de por qué la sociedad en sí te exige mayores gastos. Entonces el descontento, más que tener la riqueza,
va por un tema social de que te exige a tener más y seguir al otro. Y por cosas que vienen desde mucho antes, por ejemplo, en dictadura, cuando se sacaron todas las poblaciones que están en Las Condes creció su lugar, súper bonito, pero después, o sea, para llegar a eso tuvieron que sacar a muchas poblaciones que existían. El Parque Araucano era una población completa que la arraigaron, y desde ese momento, incluso antes, hay un descontento de por qué yo, por no tener la plata que necesitaba, terminé viviendo en otro lugar, por qué una persona que no tiene el suficiente dinero no puede tomar decisiones de esa importancia, etc. Entonces, más que el tema de ganar plata, yo creo que es un descontento social de la necesidad de tener que seguir exigiéndose, etc. Era una opinión, no es pregunta, pero quería dejar. Yo no sé, pero yo llevo ya varias décadas en Santiago y tú vas viendo los barrios y no pueden negar nadie que hay muchos barrios que han mejorado mucho desde el punto de vista de su arquitectura y su infraestructura. No sé si el punto de vista del diseño, yo no soy, pero desde el punto de vista de su infraestructura. Varios que tú ibas y tú veías y los encontrabas bien penca, la verdad. Y que han hecho edificios nuevos y cosas que han crecido. ¿Por qué? Porque si tú de verdad quieres resolver el problema de lo que llaman segregación o segmentación urbana, tienes dos alternativas. O haces una ley y le obligas a todos a tener las mismas casas, integras a la fuerza a todo el mundo, que nadie está de acuerdo con eso, me imagino, o sea, no lo sé, me imagino que no. O tú tienes un país que yo creo que este problema no tiene una solución tal vez de 100%, en nuestros países al menos, pero que se puede acercar, en el cual tú generas la suficiente riqueza para que las personas puedan ir cada vez comprándose mejores inmuebles, que es lo que ha venido pasando en Chile con mucha fuerza. El mercado inmobiliario en Chile ha sido un motor del desarrollo en las últimas décadas. Si tú me pides una solución para mañana, tal vez ustedes la tienen, yo no la tengo. Si tú me pides una solución para mañana, yo no la tengo. A mí me da un poco la impresión cuando oigo las preguntas de ustedes que están, y con toda razón, angustiados por lo que ven. Porque yo también lo estoy. Pero acto seguido me da la sensación de que están buscando una especie de varita mágica capaz de arreglar las cosas. Una especie de utopía. Y por eso es tan fácil y tan atractivo el discurso de algunos sectores, porque te dicen, yo te resuelvo el problema de las pensiones, yo te resuelvo el problema de la segregación urbana, yo te lo resuelvo el de la educación. Y después vemos que cuando se pone en práctica, no es tan así. Es mucho más complejo y muchas veces terminan desarmando cosas que no funcionaban tan mal después de todo, ¿no? Y termina generando más daño que beneficio. Entonces, yo creo que en la medida en que el país se enriquezca, esto no es falso. Si el país creciera un 5% por una o dos décadas más, tendríamos un ingreso per cápita parecido, ¿cierto?, a los países más avanzados de Europa. Eso es así, porque es compuesto, ¿ya? No miren tan en menos esto que les estoy diciendo. Yo sé que no suena emocionalmente atractivo, yo lo sé, pero es así. No hay una solución de la noche a la mañana, es difícil, ¿ya? Y al final estamos hablando en buena medida de problemas de creación de riqueza, de que haya buenas casas, de que no haya segregación urbana. En ese sentido tiene que ver con ¿qué? Con un problema de creación de riqueza. Tal vez en Haití no hay segregación urbana, tal vez ahí no lo hay. Yo no he estado, pero me imagino que hay mucho menos segregación urbana que tal vez en Santiago. ¿Por qué? Porque son todos igual de pobres. En efecto, sí que existe esta segregación urbana en Haití también, aunque obviamente, como lo ha dicho Axel Kaiser, en muchísimo menor medida que otros países, ya que Haití es uno de los países más pobres, y no el más de toda Latinoamérica, pero obviamente también tiene sus altas sociedades, gente que han hecho comercios tanto dentro de Haití como afuera del mismo, sobre todo haitianos que han hecho su riqueza fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y otros casos que en realidad son la mayoría de políticos corruptos o comerciantes / empresarios que se han coludido con la política para hacer su riqueza. Hay un discurso que es típico, digamos, típicamente del pensamiento liberal, que es decir, hey, todavía no podemos detener el crecimiento porque todavía hay mucha pobreza, entonces hay que seguir creciendo aunque esto tenga el costo de incrementar desigualdades, de incrementar segregaciones, porque son costos que hay que aceptar hasta que no lleguemos a un cierto nivel de riqueza que nos permita parar el crecimiento. El punto es que nunca ha llegado la sociedad que diga,
paremos, ya somos suficientemente ricos, ahora es momento de redistribuir. Ese momento no llega nunca. No llega nunca porque es un momento que es utópico, porque en todo momento van surgiendo nuevas necesidades y entonces las sociedades nunca se detienen. Pero Nunca los países se que detienen. más redistribuyen son los que más han crecido económicamente. Pero no porque sean los países más ricos, es porque hay millones de variables. Sí, a ver, es más rico Alemania, digamos, ¿no? Pero Alemania no es solo el país más rico, no es lo único que define Alemania que sea el más rico. De hecho, Estados Unidos es más rico y no redistribuye. Sí redistribuye. No, sí, no tanto como Alemania. Digamos, ¿no? Bueno, en fin, el punto al que quiero ir, de nuevo, es el siguiente. No es así. Ya, podemos volver a discutir, digamos, si redistribuye más. 57% del gasto del gobierno federal es para derechos sociales. 57%. Okay. Kaiser es un caballero porque, como vieron en este fragmento, el tipo quería colar su mentira de que Estados Unidos no redistribuye cuando es uno de los países que más planes y bonos de que no sé qué, bonos de aquello tiene, incluso para inmigrantes ilegales. O sea, tienen que hacer sus investigaciones para que vean que efectivamente es así. Y qué bueno que Axel Kaiser lo paró en seco. Por supuesto, para nada lo hizo de una manera incendiaria y además yo creo que el tipo estaba colando esa mentira, aunque no creo que en realidad lo hace a propósito, sino por una cuestión de sesgo. Que la liberalización de los mercados es la forma en que queremos organizarnos porque tenemos fe en que eso es lo que va a resolver el problema de la desigualdad. Yo personalmente no tengo esa fe, no tengo ninguna fe en que la liberalización de los mercados resuelva el problema. Sí creo que, y en esto coincido contigo, que es como mi principal coincidencia en este sentido, es que no es la estatización de la vida social lo que resuelve ese problema, ¿ya? Ahora, lo que definitivamente no creo es que esas sean las únicas dos alternativas viables en todo momento, digamos, y que uno tenga que asumir ese pensamiento dialéctico y si no estoy con el capitalismo liberal, entonces soy un marxista, digamos, del siglo XIX. No, eres social cristiano que cree en el capitalismo hasta cierto punto. Pero hecho, no, lo que quiero... Nada, entonces, ¿qué te diferencia de un socialista? O sea, ¿no creen en la propiedad privada? ¿Que es la base del capitalismo? Creo en la propiedad privada, pero bueno, creo que se ordena el bien común. Creo que tiene millones de límites. Bueno, millones de límites. Yo no estoy entonces, nosotros no estamos teniendo un diálogo de sordos, porque si a mí me preguntan cómo solucionarías tú el problema de la segregación urbana, yo lo que estoy pensando, tal vez entiendo mal el concepto de segregación urbana, entiendo que hay sectores muy populosos, te fijas, gente que tiene habitaciones que no son lo suficientemente buenas, eso es lo que entiendo yo, y que están en ciertos sectores más o menos aislados de la ciudad o del círculo urbano, el aislamiento aislado, por eso te digo. Y hay otros sectores donde hay más medios y por lo tanto hay otro tipo de barrio, otro tipo de inmueble, otro tipo de vida. Eso es lo que entiendo yo más o menos por segregación urbana, ¿ok? Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Si esa es la esencia de la segregación urbana, ¿no? Estoy diciendo, ¿cómo se resuelve 100%? Estoy poniendo un ejemplo laboratorio, evidentemente. ¿Cómo se resuelve 100%? Para que todos sean iguales y no haya segregación. La definición de la segregación es la desigualdad, ¿no? De segregación tiene un componente fundamental. Sí, pero no es solo eso. No es solo eso, pero es un componente fundamental. Lo que pasa es que está asociado a lo demás también. Por eso Dubed es muy interesante como sociólogo. Está asociado a lo demás. Bueno, tú o te encargas de, como lo pasó en educación, el ministro Izaguirre, de, ¿no es cierto?, terminar con la segregación en educación, decías que entonces o bajamos de los patines a los que están arriba, que es una forma ridícula, si ustedes quieren, exagerada, extremista, y te encuentro razón, no es eso lo que yo plantearía, o bien tratamos de que todos los barrios sean buenos. Uno de los más grandes problemas que yo tengo con la gente que defiende a la izquierda y piensan de esta manera es que ellos sienten envidia, pero además la glorifican, cuando para nosotros, los que somos cristianos, es un pecado. Por ejemplo, si tú tienes un carrito, pero todos los días que te levantas ves que tu vecino está manejando un Mercedes-Benz, entonces te molestas, tienes ahí esta cosa en el corazón contra esta persona porque crees que tú deberías tener o este mismo carro o uno mejor que el del vecino. ¿Por qué? Si lo importante es llegar a tu destino, ¿qué importa en qué lo haces? Pero la izquierda no piensa así, señores. Me molesta que el de al lado crezca, prefiero que le vaya como a mí o peor. ¿Te fijas? Entonces... No, no, ¿sabes por qué? Es que ahí entramos de nuevo, podemos redistribuir una parte, pero con cuidado, porque ahí entramos de nuevo a un problema que es técnico. Si tú te fijas la reforma tributaria, cuando Andrés Velasco y toda esta gente salió diciendo
con toda la razón al ministro Arena, usted no tiene ni un solo estudio del impacto que va a tener sobre la inversión. Resulta que tenemos los peores niveles de inversión de los últimos 40 años. ¿Cuál ha sido el resultado final de esto? Que el mismo Estado recauda menos, porque el crecimiento económico ha colapsado. Entonces, si tú de verdad quieres destinar recursos que el Estado extrae de la economía privada, no se olviden, el Estado todo lo extrae de la economía privada, para invertir en soluciones sociales, tampoco te puedes pasar en hasta dónde llegas tú cobrando impuestos, porque evidentemente ya hay una famosa curva que se llama la curva de la FAIR, ¿verdad? Que si tú cobras el 100% de impuestos a lo que ustedes trabajan, probablemente no, el Estado te recolecta cero porque ustedes no van a trabajar si les quitan el 100%. Si cobras 0%, también recolecta cero. Entonces hay un punto en la curva que es así, donde si el Estado se pasa y empieza a subir, además depende de la estructura de los impuestos y todo, esto es más complejo, entonces la recaudación cae. Por eso en la época de Reagan se vio que cuando él bajó los impuestos el Estado recaudó más, ¿ya? Y en Alemania pasó lo mismo. Entonces ahí hay un equilibrio. Pero no te digo que no hay que redistribuir nada, te digo que hay que tener cuidado con lo que se redistribuye, porque no solamente al redistribuir más tú afectas los incentivos para la inversión y al final empiezas a generar desempleo como el que está subiendo, que estamos viendo ahora en Chile, pero el que crea la riqueza para que haya edificios y haya inmobiliarios y todo es el mercado, o sea, los emprendedores. ¿Cómo va a ser el mercado el que crea la riqueza? Es la gente que trabaja y produce la riqueza, ¿no? ¿Quién la crea? ¿Los marcianos? Son las personas trabajando, pero eso bueno, no es pero el mercado son las personas trabajando y haciendo intercambio. El mercado no es... El mercado son las personas que están haciendo intercambio. El mercado son las personas que trabajan, producen, intercambian en relaciones, ¿no es cierto?, permanentes y dinámicas. Eso es el mercado. El trabajo todos nosotros somos parte del mercado. Como siempre, Axel Kaiser domando a zurditos que quieren igualar, que se proclaman los amantes de los pobres y que además se encargan sin demasiado esfuerzo de multiplicarlos. Ahora pregunta para ti, ¿tú qué opinas de este temita que siempre traen los zurdos de redistribución y demás? Pero además quiero dejar algo bastante claro. Yo no estoy en contra de la redistribución, sobre todo si lo hacen con medidas y además gente que por lo que sea la vida les ha dado un traspié y uno pues obviamente tiene que tenderles la mano. Y si el Estado de manera saludable pueda destinar un fondo para ayudar a estas personas que por ejemplo han tenido accidentes, lo han perdido todo, pues podamos con nuestros impuestos ayudar a estas personas, pues obviamente que no me opongo, pero tú y yo sabemos que ocurre todo lo contrario cuando los políticos con sus ojos brillosos meten sus manos en estos impuestos que ellos adoran gastar, ya que ellos no lo generan. De último, solamente para aclarar, estos fueron extractos de un debate muchísimo más largo. En la descripción les estaré dejando el enlace para que lo puedan ver. Y nada, chicos, dale like a este vídeo, compártelo, comenta ahí abajo y hagan todas estas cosas que ustedes saben que le da buena salud a un canal de YouTube. Un abrazo y bendiciones para todos y nada, nos vemos en un próximo vídeo.